ENGIE, Southern Perú, CONAMIN 2024, Petroperú, Clínica Cavani, Asociación Peruana de Hidrógeno, Pilum, Media Impact, Viceversa Consulting. Presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa dominical. Desde hace 2 años y medio ya con ustedes. Esta es la edición 101. La semana pasada cumplimos 100 ediciones al aire. Gracias a todos los que tuvieron la gentileza de saludarnos y felicitarnos a través de las redes sociales y por supuesto de nuestro canal de YouTube Tierra Adentro Perú. Vale la pena recordarles que ustedes pueden ver este y todos los programas, los 101 programas completos y en partes a través de nuestro canal de YouTube Tierra Adentro Perú. Solamente tienen que suscribirse, es gratuito, y además marcar la campanita que les permitirá recibir automáticamente cada información nueva que vaya generando nuestro espacio periodístico. Recordemos que Tierra Adentro es el primer programa económico empresarial de la televisión peruana en doble horario estelar y que por supuesto llega a ustedes a las 7 y a las 9 de la noche gracias a ATV Más y bajo la producción de Viceversa Consulting. Bien, hoy tenemos como siempre muchas cosas para ustedes, entrevistas, reportajes, notas de interés, nada sobre Rolex, nada, pero tenemos noticias que van a agregarle valor, ¿no es cierto?, a lo que estamos haciendo, nos van a dar una ruta de por dónde debemos ir, tanto inversionistas como peruanos de a pie que queremos a nuestro país. Debo empezar, sin embargo, una triste noticia para comentarla de todas maneras con una reflexión. Pocos meses después, amigos de Tierra Adentro, del ataque en el que murieron 9 trabajadores en Minera Poderosa, este jueves, 4 a las 11 de la noche, un grupo de mineros ilegales coludidos con elementos criminales dinamitó, así como escuchan, dinamitó 2 torres de alta tensión en Patá, zona andina de la región La Libertad, a pesar, ojo, de mantenerse esta zona en estado de emergencia. Esa es la gravedad del tema. Recordemos que el Congreso de la República derogó hace poco el decreto legislativo 1607 que básicamente permitía combatir de manera más contundente la minería ilegal. En ese momento, aquí en Tierra Adentro, advertimos del peligro de esta irresponsable decisión del Congreso y hoy estamos pagando esta sospechosa actitud de un Congreso que definitivamente, por lo menos en parte, responde a intereses oscuros e inconfesables. Lamentablemente, mientras la mayoría de medios de comunicación se empalagan con los Rolex y las alhajas de la señora presidente Boluarte, nadie se fija en estos temas. Y estos temas afectan a todos los peruanos, porque si para la minería crece la ilegal, que es un tumor canceroso que nadie parece querer detener, simplemente los peruanos vamos perdiendo. Pero en este programa somos los que vamos a hablar siempre de estos temas porque creemos que es nuestra misión. Dicho esto, vamos a empezar de inmediato con más noticias positivas, por supuesto, fuera de esta que es una crítica que termina siendo constructiva porque queremos una solución y la seguiremos tocando, por supuesto, en los siguientes programas. Nuestra primera entrevista, la entrevista de portada, llega gracias a ENGIE. Punta Lomitas, la central eólica más grande del Perú, con 296.4 megawatts y 57 aerogeneradores. Con este proyecto seguimos impulsando la transición energética de nuestros clientes y el Perú. ENGIE, vamos más allá de la energía. Bien, nuestra primera invitada es una dama. Ella es Denise Miralles, directora de inversiones descentralizadas de Proinversión. ¿Por qué la hemos invitado? Hay una figura que se llama Obras por Impuestos, que ya cumple 16 años y que ha impulsado una serie de obras muy importantes de manera descentralizada en el Perú. Pero ¿de qué se trata? ¿Cuánto nos beneficia? ¿Cómo está funcionando de eso? Y más vamos a hablar enseguida con nuestra invitada. Bienvenida, buenas noches, Denise. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Empecemos hablando de esto y además hay algunas láminas que nos van a apoyar, señor director. Hay una primera. La figura, esta iniciativa de Obras por Impuestos cumple 16 años. ¿Qué tan eficiente, Denise, es el uso del mecanismo de Obras por Impuestos comparado a la obra pública tradicional? Bueno, Obras por Impuestos es un invento peruano creado por economistas, ingenieros, abogados peruanos
que vislumbraron esta norma y en esos 16 años ha permitido ejecutar proyectos por más de 7.600 millones de soles, beneficiando a más de 22 millones de peruanos, ¿no? Además, este mecanismo ha sido exportado a Colombia. Nosotros le brindamos la asistencia técnica al gobierno colombiano para la implementación. Y justo el año pasado, a finales de año, Proinversión actualizó su estudio, que le llamamos estudio comparativo de eficiencia respecto a la obra pública. Y lo que hemos encontrado es que el 74% de los proyectos ejecutados por obras por impuestos son costo eficientes. Quiere decir que terminan en plazo menor o igual al que estaba previsto en el expediente técnico. Y respecto al costo, el indicador es el 64%. El 64% de los proyectos ejecutados por obras por impuestos terminan en costos menores o iguales que el expediente técnico. Comparado con la obra pública, que tenemos en el primer caso, en el indicador para obras por impuestos es 74, como mencioné, y para obra pública es menor a 60%. Entonces ahí estamos hablando como de 14 puntos porcentuales de diferencia que demuestran que obras por impuestos es más eficiente en ejecución de tiempo. Estupendo, estupendo. Además, lo que está diciendo, amigos televidentes, nuestra invitada Denise Miralles, es muy importante. Cuando a veces vemos que todo es negro, todo es oscuro en el Perú, ¿no? Estamos llenos de raqueteros y de secuestradores. Bueno, esta iniciativa tiene 16 años, pero fue creada aquí y se está replicando en otras partes del mundo. Ahora, hemos hablado de más de 22 millones de peruanos beneficiados con el desarrollo de 537 obras por un monto que superan los 7.000 millones de soles. ¿A qué consideras, Denise, que se debe este crecimiento? En estos 16 años, el mecanismo de obras por impuestos ha mejorado considerablemente. Yo trabajo en el Estado casi 23 años y siempre veo marcos normativos que crecen, digamos, están un par de años y de ahí se dejan de usar. Creo que este marco ha crecido porque ha sabido escuchar a sus usuarios, tanto a las entidades públicas, que son el principal usuario de este mecanismo porque les permite tener obra pública ejecutada de una manera más rápida y a menor costo y digamos, con mayor calidad, y también a la empresa privada porque es una herramienta que le permite ver transformados los impuestos que paga efectivamente en mejoras para la población. Entonces, digamos, esta sinergia que se genera entre público y privado permite que sea un mecanismo deseado de ser ejecutado. Ahora, recientemente hemos tenido cambios muy importantes en la normativa de obras por impuestos. Actualmente, el tipo de proyectos que se pueden ejecutar mediante este mecanismo son prácticamente todos, Exacto. No solamente proyectos de inversión pública, sino también hay unas intervenciones que se llaman IOR. Te cuento que en pandemia teníamos este caso de la urgencia de las empresas, decían, oye, yo quiero hacer la planta de balones de oxígeno o ponerle un hospital de campaña a tal hospital, ¿no? O al costado, y no se podía porque de acuerdo a nuestra norma eso no es un proyecto de inversión pública, es una IOR. Y lamentablemente mediante obras por impuestos no podían hacerlo, pero ahora ya podemos hacer eso y de hecho este año en las adjudicaciones que seguro vamos a comentar más adelante, tienes proyectos que desde que la empresa decidió a los 3 meses ya están entregando, por ejemplo, hasta 58 vehículos para reforzar la seguridad ciudadana de una comunidad o de repente mejorar los equipos médicos de instituciones que se dedican a atender la salud de los peruanos, ¿no? Eso es estupendo. Ahora, claro, si la gente se pregunta, ¿y por qué se creó esta figura de obras por impuestos en el 2008? Sí, la ley. Sí. ¿Gobierno de Alan García? Sí. Segundo gobierno de Alan García. La respuesta es que, bueno, claro, la ley de contrataciones del Estado no es la mejor, se traba y no hay los resultados que nos expone nuestra invitada Denise, porque termina el que no ganó, plantea una demanda, entonces se frenan y hay obras que se van acumulando en el tiempo y simplemente los peruanos somos perjudicados. En cambio, en esta fórmula, las posibilidades de que ello ocurra es muy, muy baja, porque además las empresas privadas entran a actuar porque su objetivo es que la obra sea terminada, que el beneficio llegue a la gente. Así ¿Es es. así?
Sí, has dado ahí en uno de los beneficios más importantes de obras por impuestos, que es que traslada el riesgo de construcción a las empresas privadas. Como bien dices, tenemos en nuestro país repleto de casos donde hay obras truncas porque justamente ya sea la ley de contrataciones o porque de repente tienes un ejecutor que te dejó tirada la obra y la entidad pública lo que tiene que hacer es iniciar un juicio y hasta eso no puede tocar el proyecto. En el caso de obras por impuestos, toda la construcción está a cargo de la empresa privada. La empresa privada trae su constructor y así el constructor le falla a la empresa privada, para el Estado eso es, digamos, irrelevante. La empresa privada rápidamente tiene, con las normas privadas, traer a otro constructor y cumplir con su objetivo de entregar la obra. Entonces, obras por impuestos tiene doble incentivo que es beneficioso para el sector público, que es que mientras se va construyendo la obra, todo el recurso sale del bolsillo de la empresa privada. Recién el Estado devuelve la inversión cuando la obra es entregada o contra sus parciales de obra. Y además, si la obra no está bien hecha, no se devuelve. Entonces, tienes a un privado interesado en ejecutar la obra rápido y entregarla además bien hecha. Qué pena, por ejemplo, Denise, que no llegó a pensar el Estado en entrar en la fórmula de obra por impuestos, por ejemplo, para el bypass, el óvalo de acceso al nuevo aeropuerto del Callao. Correcto. ¿No es cierto? Como deben saber, amigos televidentes, el Lima Airport Partner ha anunciado que este diciembre termina el aeropuerto, que va a ser el más moderno, es una ciudad de aeropuerto para... La más moderna en este momento será de Latinoamérica, pero no hay cómo acceder a ella, no hay, es increíble. Y es porque han pasado varios gobiernos, se traspapelaron los temas, se empapelaron, se pasaron la pelota y no tenemos el acceso. Ahora van a tener que poner puentes temporales. Pero para que entendamos por qué la importancia de obras por impuestos. Hay una tercera lámina, señor director, que nos habla de que, si bien hemos mencionado los resultados exitosos de NIS de los 16 años, este año también la cosa viene fuerte. En los 3 primeros meses del año, amigos de Tierra Adentro, se han adjudicado 11 proyectos mediante la obra por impuestos por 166 millones de soles, ¿no? Hace pocos días todos nos enteramos del caso del Puerto Marcona, ¿no es cierto? Y también hace pocos meses, incluso estuvimos nosotros presentes en una obra por impuestos para temas de seguridad con la región Ica, que trajo una empresa mexicana que nosotros visitamos en México, que se llama SIM. ¿Cuál es el potencial de recursos de las entidades públicas para ejecutar proyectos mediante obras por impuestos? Sí, bueno, la lámina en realidad es nuestra cartera de proyectos de asociaciones público-privadas, que es, digamos, dentro de lo que ve Proinversión, la herramienta, digamos, que demanda más de nuestro trabajo y a la que la verdad le dedicamos casi el 80% del recurso humano de Proinversión. Y es muy importante igual resaltar que la meta que hemos comprometido son 8.000 millones de dólares en adjudicar en proyectos de APPs, y a la fecha ya vamos adjudicando 3.600 millones. Acabas de mencionar Marcona, pero además esta semana, el jueves, se adjudicó el anillo vial, que va a dar una solución, creo, esperada para nuestra capital, que necesita esto. Pero en el caso de obras por impuestos, estamos entrando también a otro nivel de adjudicación de proyectos, ¿no? Este mecanismo te permite movilizar proyectos desde 300.000 soles, digamos, o 1 millón de soles, hasta grandes proyectos. A la fecha, el proyecto más grande que se ha ejecutado es el Puente Chilina en Arequipa, pero te cuento que nosotros justo en Proinversión... Es el más moderno de Arequipa. Sí, además. Sí, la verdad es lindo, yo creo que le da otra visión a la ciudad. Sí, es lindo pasar. Y nosotros estamos justo, hemos recibido el pedido del Gobierno Regional de Huaraz, que está pidiendo que Proinversión se haga cargo de la conducción por obras por impuestos de la adjudicación del Hospital Víctor Ramos Guardia, que es un hospital 3.1 de más de 1.000 millones de soles. Entonces, si ese proyecto se adjudica, que sería el más grande ejecutado a la fecha por obras por impuestos, nos lleva a otro nivel de adjudicaciones anuales, ¿no? Y tenemos también proyectos del Ministerio de Transporte priorizados. Tenemos una vía que justamente es todo el levitamiento de La Joya en Arequipa. Tenemos el acceso al aeropuerto Chinchero, que lo está proponiendo el MTC para ejecutarlo por obras por impuestos. Estas intervenciones son mayores de entre 300 y 500 millones de soles. Tenemos también todo el agua y saneamiento de Pucusana, que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento está planeando adjudicar
adjudicar este año por más de 300 millones de soles. Pero estos proyectos, o sea, nos ayudan a sumar estos montos de adjudicación, pero el monto disponible que se tiene es 34.000 millones. Entonces, hay un gran Ese, digamos, espacio. es el potencial. Así es. Entonces, uno de nuestras principales labores es convencer a más empresas privadas de que financien proyectos, porque hay recursos, estamos hablando de 34.000 millones de soles, hay entidades públicas que ya tienen proyectos priorizados con nuestro apoyo, nosotros ayudamos a trabajar, entonces necesitamos más empresas. De hecho, a la fecha, todos estos proyectos que has mencionado, los 7.600 millones, han sido financiados solo por 154 empresas privadas. Imagínate si haces el flujo el filtro de los principales contribuyentes, menos 154, o sea, tienes muchísimos más que podrían sumarse. Así es. ¿Qué tanta presencia tiene el sector minero, petrolero, energético en la fórmula de obras por impuestos? Creo que es el principal, definitivamente, contribuyente. El minero solamente llega a 52%, pero si le sumas el energético, ya subimos a casi 60%. Definitivamente es el sector que ha financiado más proyectos, pero que además también creo que le encuentra mayor valía, porque justamente evita que sus impuestos no se licúen a SUNAT, Tesoro Público, se distribuyen y Dios sabe dónde están. Pero o que ocurra lo que pasa con el canon, que efectivamente es pagado religiosamente, llega a las arcas fiscales, pero no llega a beneficiar y a convertirse en algo concreto para los años de influencia. En cambio, la obra por impuestos te permite realmente, acordando con tu par del Estado, ejecutar obra. Así es. Aseguras que tu impuesto tú puedes decir, mis impuestos construyeron este colegio, este hospital, esta pista o este proyecto de agua y saneamiento, ¿no? Estupendo. Ahora, vayamos a las APP, porque entiendo, Denise, corrígeme por favor, que tú estás a cargo de todo de lo que tiene que ver con los impuestos, pero también de la figura de asociación público-privada. Sí, y ahí ese cuadro es el tercero, ¿cierto? Sí, Para que lo pueda repetir nuestro director mientras conversamos con Denise. Bueno, nuestra dirección se encarga de toda la asesoría técnica y la capacitación a funcionarios públicos de todo el país, de todos los niveles de gobierno, en las 3 herramientas que tiene el país para promover la inversión privada, que son las asociaciones público-privadas, los proyectos en activos y las obras por impuestos. Y claro, el tema es que adicionalmente en obras por impuestos jugamos este rol de promotor, de acompañar desde primero convencerlos de que se adjudiquen proyectos, pero también acompañarlos hasta que la obra se entregue a la población y que la empresa privada recupere su certificado, porque tenemos que cumplir todo el ciclo, ¿no? Para incentivar a que haya más proyectos. Eso hay que explicar, eso antes que nos gane el tiempo es importante explicar, porque debe haber un grupo de nuestros televidentes que diga, bueno, pero ¿y cuál es el beneficio? O sea, la empresa privada cumple con todos los requisitos, hace la obra, y es que en realidad, por eso se llama la figura obra por impuestos, es que el monto que invierte finalmente y que está certificado y consta ante el Estado es un monto que va a poder recibir, pero en los, las iniciales son CIPRL, CIPREL, para decirlo en fácil, recibe esto que son como bonos, digamos, y que pueden ser perfectamente transados, ¿no es cierto?, para pagar impuestos o para hacer otro tipo de... Así es. Digamos, es un papel que tiene un valor. Correcto, es una especie de título valor. Ajá. Y es muy conveniente porque imagínate que eres una empresa en exploración, todavía no pagas impuestos. Claro, puedes decir, yo no puedo hacer porque no pago impuestos. No, mentira, tú puedes hacer, es más, con las obras por impuestos puedes generar un mejor vínculo con la comunidad que te permita que tus actividades de exploración, digamos, estén con este permiso social, por decirlo así. Tienes tu certificado y tú puedes decidir, bueno, espero hasta cuando yo sea contribuyente y me toque, o lo puedes vender libremente porque eso no está regulado ni prohibido, digamos, el monto. Entonces, tranquilamente puedes transar ese certificado, ¿no? Pero además creo que la principal ventaja que encuentran las empresas privadas es el contribuir efectivamente al desarrollo del país. Exacto. Pero esta fórmula es importante y no me había puesto a pensar en esto. O sea, las empresas no solo que operan, las empresas mineras, sino también los proyectos que están empezando también pueden aprovechar esta figura, porque claro, lo que reciben es estos certificados de valor y pueden obviamente transarlos o pueden guardarlos para cuando les toque, ¿no es cierto?, les toque simplemente pagar impuestos. Sí, e incluso, por ejemplo, las adjudicatarias de grandes proyectos, como los que acaban de ganar, por ejemplo, el Anillo Vial,
pueden encontrar en Obras por Impuestos un mecanismo para hacer que los beneficiarios, digamos, que están al costado del proyecto, puedan ver compensados con otros proyectos de mejora de servicios públicos mediante Obras por Impuestos, o por ejemplo los que van a administrar el puerto de Chancay. De hecho, ellos están promoviendo muchos proyectos en la zona con los recursos del gobierno regional de Lima. Claro, ese es un buen ejemplo. Ahora, tenemos ahí imágenes, señor director, de una de las últimas ceremonias que tuvo lugar en Proinversión con la región Ica. El gobernador de Ica tuvo una iniciativa feliz que se cristalizó en contar en la figura de Obras por Impuestos, contando con un sistema de seguridad que se va a implementar en Ica. Eso no lo tenía Denise mapeado, o sea, ¿eso también es posible? Sí, incluso te cuento, porque ya la primera piedra, digamos, de su primera intervención ya fue otorgada la semana pasada. El gobierno regional de Ica ha hecho en 3 etapas. Lo primero, que le llama él intervención. Entonces, la primera etapa es todo el equipamiento de todas las camionetas, las motos, las cámaras, ¿no? Otro que le llama la inteligencia, que tienen un centro de monitoreo, pero con inteligencia artificial, o sea, cámaras que no solamente, digamos, es con reconocimiento facial, sino que tienen con datos, obviamente logran ver, por ejemplo, rutas de escape, otras. Y una tercera es el tema de los laboratorios de criminalística, que eso ayuda además a que, bueno, tú puedes aprender a alguien que, digamos, cometió un delito, pero a veces no tienes cómo lograr que se demuestre que es culpable y al final terminan soltándolo a veces, ¿no? Porque no hay pruebas, qué sé yo. Entonces con estos laboratorios de criminalística más cerca de los lugares donde está, no se dilata tanto y puedes, digamos, poner esa persona donde debe estar, ¿no? Claro, nosotros, lo que me comentaba hace un momento, Denise, yo tuve la oportunidad de visitar México el año pasado y conocer de cerca a la empresa SIM, que es la que va a ejecutar el trabajo, esta obra por impuestos para la región de Ica, y claro, porque son altamente tecnológicos, con lo último, lectores de rostro, todo. Estuve incluso en una provincia, un estado de México, viendo de cerca cómo funciona, pero lo que quería destacar es que esta es la primera vez que una región dentro de la figura de Obras por Impuestos tiene una obra de este tipo, que tiene que ver con seguridad. Y toco el tema, Denise, porque la seguridad es un tema altamente sensible hoy en el Perú. Entonces tú puedes decirnos hoy, como responsable en Proinversión, que esta es una posibilidad que pueden explotar otros municipios y otras regiones del Perú. Totalmente, incluso, pero no son los únicos, creo que son los únicos que lo están haciendo tan integralmente como estos componentes que te comento, pero yo he estado, por ejemplo, en Iquitos, fue a inicios de marzo, donde el gobernador le entregó a cada alcalde provincial, así, en la mano, con las llaves de sus camionetas y motos, y que fue un proyecto en 3 meses y que fue además muy icónico para nosotros porque fue la primera IOR que se hizo por Obras por Impuestos, pero el traslado de esos equipos, de esos vehículos, desde Lima hasta Loreto, que pasaron toda la costa, la sierra, incluso fueron por barco hasta Iquitos, y la verdad es que tú veías la gente, la necesidad, porque además en estos lugares... Claro, y se veía, recuerdo que tenía ese video, qué pena que no lo hemos tenido hoy para mostrar, pero efectivamente era una fila interminable, ¿no es cierto? Esas unidades realmente emocionaba, y supongo que para los lugareños es wow, llegó por lo menos o sea, el Estado se acuerda de nosotros, la empresa privada también. Porque no es solo en estos casos seguridad ciudadana, sino también atención de emergencias, ¿no? Porque a veces no tienen dónde trasladar a un enfermo y esto definitivamente les resuelve. Estupendo. Qué buenas noticias nos das hoy. Y esas son las que tratamos de compartir con nuestros televidentes, ¿no es cierto? El Perú es un país de oportunidades, hay problemas como en todos lugares del mundo, pero digamos hay gente como Denise, su equipo en Proinversión, que están preocupados por sacar adelante al Perú, por desarrollar el esfuerzo además público y privado, que es muy importante. Yo creo que es además la fórmula, la manera, ¿no? Ni solo el Estado, ni solo los privados, sino los dos de la mano y las comunidades en el medio. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por haber compartido con nosotros tan buenas noticias, Denise. La verdad es que extiende nuestra felicitación para todo tu equipo. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Bien, fue Denise Miralles, directora de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, que ha compartido esta valiosa información con nosotros. Nos vamos de inmediato con nuestro segmento de pase a comercial Orgullo Nacional para hablar de la espectacular Luz Mary Rojas, que logró una medalla de oro que la lleva a los Juegos Panamericanos. Este segmento Orgullo Nacional llega gracias a Southern
Perú. Por supuesto, nos vamos de inmediato con eso y regresamos luego de la pausa con lo que viene en el segundo bloque, que usted no se lo puede perder. Ciertamente este no es un programa deportivo, pero siempre con el equipo aquí del programa periodístico, nuestros amigos de las cámaras, del sonido, siempre conversamos sobre las últimas incidencias del campeonato y todos están felices. Ha ganado Universitario, nuestro equipo, ha ganado Alianza Lima, ha ganado y ha goleado Cristal. Vamos bien, muchachos, pero bueno, ya saben quién va a terminar ganando el año. Ahora sí. Vamos a dar una buena noticia más importante que la que he comentado. Y es que la empresa concesionaria del Muelle Sur del Puerto del Callao, amigos de Tierra Adentro, DP World, inauguró este jueves 4 en sus instalaciones una estación de carga eléctrica que funciona con energía renovable. Ustedes saben que este programa creemos firmemente en las energías renovables. De esta manera se convierte en el primer terminal portuario de Latinoamérica en contar con este tipo de infraestructura. Esta iniciativa permitirá recargar con energía limpia a 20 camiones de transporte interno que son 100% eléctricos y son la flota más grande de vehículos adquirida recientemente por DP World. Felicitaciones a los señores de DP World y que sea este un ejemplo para los demás puertos y por supuesto para las demás empresas, porque en ese camino estamos. Hay que descarbonizar y hay que apoyar obviamente las energías renovables. Y de eso vamos a hablar enseguida con el presidente de la Asociación Peruana de Hidrógeno, que nos tiene que anunciar, porque está muy contento desde que llegó, estaba sonriente, porque se acaba de aprobar la ley de fomento del hidrógeno. De eso y más hablaremos con él enseguida. Esto llega gracias a Petroperú. Producimos los combustibles que mueven al país, formulados con la más alta tecnología y cumpliendo con los más rigurosos estándares internacionales, para que tu vehículo, industria o negocio nunca pare. Somos Petroperú y trabajamos día a día para brindar la energía que mueve al Perú. Bien, nuestro invitado es Daniel Camac. Daniel Camac es amigo de la casa, es el presidente de la Asociación Peruana de Hidrógeno y nos va a contar qué es lo que ha pasado en estos días. Además, él ha sido también expositor destacado en el último PDAC de Toronto, Canadá, donde siempre nos encontramos y que este año ha tenido como uno de sus protagonistas, sin lugar a dudas, al hidrógeno. Buenas noches, Daniel. Bienvenido nuevamente a tu casa. Buenas noches, Oscar. ¿Cómo estás? Solo una pequeña precisión. En realidad no he sido expositor en el PDAC, pero sí he participado todos los años, ¿no? Lo sé. Importante conferencia, digamos. Así es. No, además lo que decía era sobre todo que efectivamente, porque he hablado con varios asistentes, el tema del hidrógeno verde ha sido un tema, digamos, muy importante a la hora de conversar sobre las energías renovables, ¿no? Sí, no, efectivamente, ¿no? Y realmente todos los temas de descarbonización, ¿no? Y los compromisos que efectivamente tienen el sector minero a nivel global y también las empresas que operan en el país, ¿no? De obviamente reducir gran parte de sus emisiones al 2030 y ser carbono neutrales al 2040, 45. Hasta hace unos meses en las primeras reuniones que conversábamos, las compañías mineras hablaban de descarbonizar 2050, pero cada vez eso se va anticipando y esa es una muy buena señal, ¿no? Exacto. Para entrar, lógicamente, en la trayectoria net cero, ojalá al 2050 de manera global, ¿no? Hay algunas láminas que también van a apoyar nuestra conversación. Una primera habla de cómo ha crecido la asociación que tú presides. Es decir, recordamos, porque estamos hablando de esto hace 2 años y medio en el programa, y cómo empezaron un grupo de empresas y se van sumando, ahí las tenemos a toda pantalla, para que el público de Tierra Adentro vea. Por favor, cuéntanos cómo... Mira, efectivamente, a este momento somos 71 entre empresas y asociados y aliados que participan. De hecho, también viceversa es parte, digamos, de los aliados de H2 Perú y seguimos creciendo, ¿no? En estos 3 años se han sumado
las compañías más importantes, tanto del sector minero, del sector hidrocarburos, del sector energía y proveedores de tecnología, ¿no? En los últimos, por ejemplo, en los últimos 2 meses se han sumado 4 empresas importantes, ¿no? Luxo Energy, que es una subsidiaria de Motendil, se ha sumado Minera Poderosa, con cual aprovecho también, obviamente, para solidarizarnos con los eventos que le viene ocurriendo. Y otras 2 importantes empresas que se han sumado es Orica y Techin, ¿no? Entonces, como ves, son empresas además... marca mundial también. No, y Orica también, ¿no? Es un Claro. actor global importante. Entonces, eso demuestra pues el interés que tienen las principales compañías en este gran objetivo, esta línea que hemos tratado de ayudar a descarbonizar el país, ¿no? Toda la economía en su conjunto. Antes de aterrizar en lo que hemos avanzado en el Perú y que hay buenas noticias que yo ya comenté antes, hay un hecho importante que aparece en la siguiente lámina, y es que el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos aprobó brindar un crédito fiscal para la producción de hidrógeno limpio, ¿no? Creando un nuevo incentivo de 10 años exclusivamente para el hidrógeno de bajas emisiones. ¿Cuál es, Daniel, la trascendencia de este hecho? Mira, esta es la iniciativa más importante a nivel global que se ha dado ya hace varios meses atrás y como ustedes pueden ver, lo que se busca es justamente generar incentivos para promover la producción de hidrógeno de bajas emisiones, ¿ya? Y la producción de bajas emisiones tiene que ver mucho con la utilización de energías renovables y los procesos de electrólisis para producir hidrógeno, pero también tiene que ver, por ejemplo, con el gas natural y procesos de captura de CO2, para que en el proceso de reformado del metano exactamente el CO2 no se libera al medio ambiente, ¿no? Entonces, en general, estos procesos son los que generan menos emisiones, ¿no? Y en la lámina que ustedes veían del gobierno de Biden, justamente lo que se busca, y es la tendencia mundial, ¿eh? Lo mismo está haciendo Canadá, Europa, etcétera, es buscar de dar más incentivos, o sea, dólares por, digamos, en función al nivel de CO2 que se emite por cada kilogramo producido. Entonces, los que producen menos, los que reducen más CO2, obviamente son los que van a tener más incentivos, ¿ya? Entonces, ¿esto por qué? Porque hoy día casi el 95% del hidrógeno que se produce y que se consume en el mundo es el hidrógeno que proviene de combustibles fósiles y que liberan CO2, que están en el orden de más o menos 12 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de hidrógeno. Entonces, lo que se busca es que, lo que hay que buscar es que el hidrógeno que se produzca tiene que estar por debajo de 2 o 3 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de hidrógeno. Entonces, esa es la tendencia mundial, ¿no? Claro, y además, pero lo importante ahí, Daniel, es que ese incentivo no puede solamente ser, digamos, papel mojado en tinta, sino que a la hora que hablas de incentivos como crédito fiscal, estás tocando el bolsillo directamente de las empresas. Se está diciendo, vale la pena que hagas esto, vale la pena que implementes políticas de descarbonización, que bajes tus emisiones, porque eso va a ser también un buen negocio. Sí, y anticipar, ¿no? Es a lo que me refería también hace un momento con este proceso de descarbonización de las empresas mineras. ¿Por qué? Porque hoy producir ese hidrógeno con altas emisiones de CO2 es más económico que producir el de bajas emisiones. Entonces, si esperamos a que la tecnología y los costos se reduzcan, vamos a esperar probablemente después de 2030 o 2035. Exacto. Y lo que se busca es que ahora, en esta década, en el mundo, lo que tenemos que hacer es reducir casi el 50% de las emisiones que hoy tenemos en el planeta. Y eso para entrar nuevamente en esa trayectoria de net cero al 2050, ¿no? Entonces, eso es muy relevante. Sí. Es el momento. Sí. Y eso es lo que están haciendo las regulaciones como la de Biden o las otras regulaciones que se están dando en el mundo, ¿no? Ahora, como presidente de la Asociación Peruana de Hidrógeno, tú has sido un entusiasta propulsor de la ley de fomento del hidrógeno. Por favor, esto ya se aprobó primero en comisión, luego fue al pleno, fue aprobado. ¿Cuál es la situación exacta de esta ley de fomento del hidrógeno? Sí, mira, esto fue aprobado en la comisión permanente, fue aprobado en dos oportunidades.
y después ha sido recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo, ¿no? Como corresponde. Entonces, ¿Esto fue la semana pasada, antepasada? No, fue un poco más antes, esa fue hace unas 3 semanas aproximadamente, si no es un poco más en verdad. Pero lo importante... Pero los Rolex nos distrajeron. Exactamente, ¿no? Porque, digamos, noticias como estas son muy relevantes, ¿no? Porque en realidad posiciona al Perú en una situación muy expectante a nivel global, ¿no? Porque, y es el mismo símil hablando del PDAC, ¿no? O sea, en el PDAC lo que hemos comprobado es que los inversionistas mundiales están viendo a Perú. Exacto. ¿No? Entonces, ahora van a ver también por el lado del hidrógeno, porque ya existe un marco legal, ya se puede hacer. ¿En Latinoamérica ya hay ese marco legal o estamos...? De la misma naturaleza como tiene el Perú, no. Han habido más iniciativas de estrategia, hay otras regulaciones, digamos, un poco más anteriores a esta, pero yo creo que hasta este momento esta debe ser la regulación un poco más ambiciosa que se tiene a nivel de Latinoamérica. Ahora, lo que dice la información es que esta ley aspira a fomentar la investigación, desarrollo, producción, transformación, almacenamiento, acondicionamiento, transporte, distribución, comercialización, exportación y el uso del hidrógeno verde como combustible y como vector energético. Todo esto, ¿cómo se puede traducir a la realidad? ¿Va a haber reglamentos? ¿Qué es lo que sigue? Mira, hay cuatro elementos de toda la ley. Obviamente, yo destaco 4 elementos fundamentales, ¿ya? El primero es en el ámbito de política y planificación, porque le encarga exactamente a los diversos sectores a trabajar en su reglamentación de detalle. Y fíjate cómo todo lo que abarca el hidrógeno, ¿no? Estamos hablando del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Producción, Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía, Ministerio de Ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque el hidrógeno va a contribuir a descarbonizar todas esas industrias o todos esos sectores productivos o actividades como el transporte también, ¿no? Abre la puerta para el establecimiento de incentivos tributarios. Ajá. Y es aquí donde creo que la reglamentación y especialmente lo que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas va a ser fundamental, porque es aquí, y eso yo lo veo con mucho optimismo, donde el Estado tiene que, en esta reglamentación de detalle, efectivamente orientar los incentivos a aquella producción de hidrógeno con menos emisiones. Ese es el kit del asunto, ¿no? Y eso hay que En lo hay que trabajar, corresponde, ¿no? al Ministerio de Energía y Minas, donde está nuestro buen amigo Rómulo Mucho, ¿dirías que estás recibiendo, digamos, hay una actitud más receptiva con esta iniciativa? Yo creo que sí, definitivamente, ¿no? El ingeniero Rómulo Mucho, él siempre está muy orientado en la búsqueda de mayor desarrollo minero, pero un desarrollo minero donde se genere dentro del ámbito de sostenibilidad y con menos emisiones. Y es aquí el hidrógeno donde va a jugar un papel importante, porque en todo el entorno de la minería, y esto lo hemos hablado en otras oportunidades, el hidrógeno va a estar presente, por ejemplo, en el transporte del mineral, reemplazando a combustibles líquidos que hoy generan muchas emisiones. Va a estar reemplazando en la generación renovable, en la generación local, en la producción de explosivos. Hoy ya hemos comentado también, por ejemplo, Industrias Cachimayo produce explosivos a partir de un hidrógeno que es certificado con producción de energía eléctrica renovable. Entonces, todo ese ámbito, todo el ecosistema de la minería va a ser un factor relevante para la producción del hidrógeno y para poner en valor lo que siempre hemos dicho, todo ese potencial de energías renovables que el Perú tiene. Ese es el elemento clave, ¿no? Y el ministro Mucho está justamente en esos sectores donde se combina toda esta relación de energía, hidrocarburos y minería, ¿no? La viceministra de Electricidad es nueva, ¿no? Es viceministra, ¿sí? No, es viceministro. Víctor Carlos Estrella, sí. Ya, ¿él tiene que ver y conoce del hidrógeno? Sí, no, es un profesional, digamos, de primer nivel que siempre ha estado involucrado, ¿no? Y también la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, es una persona que tiene muchos años trabajando en el tema ambiental y creo que son los... Es la viceministra de Hidrocarburos. Exactamente, ¿cierto? ¿no? Y ella conoce... Pero conoce mucho porque está ligada mucho al tema ambiental. Sí, desde hace muchos años. Va a entender y va a conectar con el tema del hidrógeno, estoy seguro. Sí, pero no hay forma que no sea así. De acuerdo. Bueno, más buenas noticias hoy en el programa. Daniel, muchas gracias. Felicitaciones por los logros. Yo soy testigo, amigos televidentes, testigo
de lo que ha sido el trabajo de la Asociación Peruana de Hidrógeno con Daniel a la cabeza, luchando y teniendo mucha paciencia para evangelizar con el tema del hidrógeno. No es fácil hablarle a todos los parlamentarios, ¿no es cierto?, que tienen otras cosas a veces en la cabeza, pero se logró y existe, y él es muy modesto, pero lo más probable es que estemos dando una pauta en Latinoamérica de cómo crear una ley de fomento al hidrógeno. Muchas gracias. No, muchas gracias, Oscar. Sí, no, y si me permites, solamente un pequeño comentario adicional. Quería invitarlos también a la segunda edición de Resmine, que es el 13 y 14 de agosto. Yo soy el presidente del comité organizador, y la verdad es un buen espacio porque, mira, todas las empresas del sector energía, minería, hidrocarburos, etcétera, hacemos muchas tareas de responsabilidad social en el ámbito de sostenibilidad, en el ámbito ambiental, ¿no? Y este tipo de eventos realmente es justamente el espacio catalizador para mostrar todas esas buenas prácticas que las empresas... ¿Qué días va a realizarse? Es el 13 y 14 de agosto en la Universidad 13 y Católica. 14 de agosto, perfecto. Sí, el año pasado yo tuve oportunidad de asistir, fui además moderador de uno de los paneles. Es un evento importante, como bien dice nuestro invitado Daniel Cama, que, olvidé decir, preside este año Resmine 2024. Muchas gracias, Daniel. No, muchas gracias a ti. Y hasta cualquier momento. Sí, por supuesto. Nos vamos de inmediato a la segunda y última pausa del programa. Nos vamos con nuestro segmento de pausa comercial Volver al Futuro, que llega gracias a Media Impact. Ahí tienen un dato de esos curiosos que a ustedes les gustan y que hablan de la innovación tecnológica que es imparable. Luego de eso volvemos con nuestro contacto con Estados Unidos. No se muevan. Bien, amigos, empezamos el tercer y último bloque de esta edición 101 de Tierra Adentro. Tengo que reiterarles nuestra invitación porque vemos que hemos crecido exponencialmente nuestros suscriptores en nuestro canal de YouTube Tierra Adentro Perú, y queremos reiterarles la invitación porque el suscribirse es absolutamente gratuito y porque hacer clic en la campanita que ven en televisión en este momento en sus pantallas de notificaciones les permite simplemente estar al día con la información que vamos produciendo con nuevas noticias para ustedes. Así es que sigan suscribiéndose, que no cuesta y que les da acceso a un programa que tiene información como la que hemos venido ofreciendo en estos minutos iniciales del programa con Daniel Camac y en la primera parte con Denise Miralles de Proinversión, que nos ha soltado información que estoy seguro, por lo menos el 95% de los que nos ven no tenían la más mínima idea cómo estaba caminando Obras por Impuestos. Bien, dicho esto, nos vamos, por supuesto, hasta los Estados Unidos para nuestro segmento Desde Wall Street, que llega gracias a Viceversa Consulting y sus servicios comunicacionales. Entrenamiento de voceros. Estrategias comunicacionales de perfil bajo. Fortalecimiento de identidad corporativa. Manejo de redes sociales. En comunicaciones, eso y mucho más es Viceversa Consulting, que desde hace 24 años gerencia soluciones. Bien, y por supuesto estamos ya conectados con los Estados Unidos, con José González, gerente asociado de GCG Advisors. José, buenas noches. Todo anunciaba que el precio del oro se mantendría en alza, lo hemos conversado aquí permanentemente. Sin embargo, su precio se ha disparado, al parecer, no lo afirmo, tú eres el más enterado, más allá de los pronósticos más optimistas. ¿Qué está pasando? ¿Qué explica este hecho? Es así, Oscar. Encantado de estar con ustedes siempre todos los domingos. El oro ha experimentado un rally que lo ha llevado a superar el nivel de resistencia de $2.100 la onza, que no había podido romper por meses, alcanzando niveles históricos que parecieran poder sostenerse. Luego ha llegado a un pico de 2.184 la onza hace 2 semanas, que se pensaba que era el récord. Mañana, Oscar, el oro está abriendo a $2.329 la onza, luego de 3 ganancias constantes,
En función de recortes de perspectivas, de recorte de las tasas en los Estados Unidos, compra especulativa, pero también continuas adquisiciones de los bancos centrales y fondos soberanos, de pensiones e institucionales, además de bancos de inversión, y la fortaleza de la economía norteamericana. El viernes pasado el Departamento de Trabajo anunció que se crearon 300.000 trabajos cuando se esperaba que se crearan 200.000, 100 más. Los mercados financieros han cambiado el tono del primer trimestre. Se esperaban 6 recortes de las tasas de interés en Estados Unidos. Ahora solo se esperan 3 a partir de junio. Pero eso, sin embargo, cuando bajan las tasas de interés el oro sube, pero eso no ha desestimado el aumento en los precios y no se percibe que venga una corrección en el precio del oro. Los mercados siguen esperando que una economía que no ha parado de crecer se desacelere acaso en la segunda mitad, y eso llevaría a que bajen las tasas y que el oro siga subiendo. Sin embargo, hay 2 elementos importantes. Uno es los riesgos geopolíticos. Ha sido constante por la compra de los bancos centrales globales, a las que se ha sumado este mercado institucional que te mencionaba, y hay una renovada actividad en los mercados de futuros que se compran a 30, 90, 180 días, 180 meses, perdón, 180 días, es casi un año. Hay futuros hasta 3 años, pero no suelen ser importantes. Los más importantes son 6 meses y un año, lo cual significa que el precio va a seguir manteniéndose subiendo, porque hay un temor de fondos institucionales y bancos centrales, fondos soberanos, por las tensiones entre China y Occidente. Se han aliviado con Estados Unidos, pero siguen presentes los conflictos en Ucrania y Gaza y las tensiones en el estrecho de Hormuz. La semana pasada Israel ha mandado cerrar varias de sus embajadas y ha declarado a sus fuerzas armadas en estado de inmovilidad en la medida que se espera que una retaliación de Irán por el bombardeo de la embajada de Irán en Siria por parte de Israel. Y en los Estados Unidos se han anunciado que podrían haber atentados por su cercanía con Israel. Eso ha contribuido a los incrementos en la cotización del oro. Los especuladores hablan que la economía norteamericana es tan fuerte que podría colapsar en la segunda mitad del año, y los bancos centrales siguen preocupados por la deglobalización, su progreso, en la medida que el mercado de oro ya no es un mercado estrictamente en dólares, sino es un mercado multimoneda. Ahora, claro, todo lo que nos estás contando nos hace pensar, y vale la pena reflexionar con el gobierno actual, de que esta es otra de las razones por las cuales tenemos que cuidar la formalización de las empresas productoras de oro en el Perú y parar la sangría en la que se está convirtiendo el crecimiento de la minería ilegal del oro. O sea, estamos perdiendo cada vez más dinero porque, en base a lo que nos dice José González, a mayor cantidad de precio del oro, mayor es la pérdida que estaríamos teniendo en el Perú al no llevarla al ámbito formal. ¿Es así, José? Y es correcto. Además, el Perú es un país aurífero, uno de los mayores productores de oro a nivel global, y la gran parte de la minería ilegal en el Perú, si no su totalidad, es en oro. Y estos niveles de precio incentivan la minería ilegal. Ahora, el problema, hay que seguir de cerca la estrategia brasileña para la inversión extranjera en minerales críticos. Están creando un fondo de inversión para formalizar la minería artesanal. En economía los incentivos suelen funcionar mejor que los castigos. Claro. Hay que ser proactivo y hay que ser inteligente, porque de no bajar los precios del oro y seguir subiendo como los futuros parecen indicar, el problema se va a ir agravando, y en términos del riesgo geopolítico no va a desaparecer. El barril del petróleo, el Brent, superó los $95 puntualmente. Se consideraba $85 el nivel riesgoso, y ya hay analistas que hablan de podría llegar a los $100 en las próximas semanas, que subraya el riesgo geopolítico, subraya el crecimiento económico, y eso sí podría sobrecalentar la economía americana con el retorno de la inflación. Las tasas no bajarían, entraríamos en recesión, bajarían las tasas y el oro seguiría subiendo, ¿sí? Subraya la necesidad de entender un problema complejo con soluciones complejas a su vez, y no necesariamente simples y sencillas. De acuerdo. Muchas gracias, José. Hasta el próximo domingo, que ya hablaremos de si hay o no posibilidad de una guerra en el Medio Oriente. Muchas gracias. Y nos vamos inmediatamente con una frase de Marco Aurelio de Negri, el gran Marco Aurelio de Negri, el inolvidable Marco Aurelio de Negri, que decía: existen 3 clases de analfabeto: el que no sabe leer, el que no entiende lo que lee y el que lee estupideces. No seamos parte de ese grupo, por favor.
el próximo domingo, 7 de la noche, 9 de la noche. El canal ATV+, el programa Tierra Adentro. Oscar Díez les agradece su compañía y los invita a acompañarnos también el próximo domingo, si Dios quiere. Gracias.